están? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a todos los que nos acompañan desde su casa, Aprende en Casa 3. Y para esta sesión de formación cívica y ética de sexto grado nos acompañan la maestra Nelly. Bienvenida, Nelly. Hola, ¿cómo estás, María? También nos acompaña Ale y Raúl. Hola. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Ya están listos para comenzar esta sesión? Sí. Perfecto, pues entonces comencemos. Ay, Bien. pero antes nos podrías ayudar con nuestros cubrebocas, por favor. Por supuesto. Voy a empezar contigo, Ale. Y listo. Gracias. De nada, mira, ¿Recuerda? te lo paso por Sí, aquí. gracias. Y Raúl, te voy a Se me acercar. pasa por acá. Sí, muchas gracias. Listo, Raúl. Te lo Gracias. entrego. De nada. Ay. Listo. Gracias. Ahora sí, ya estamos más que listos. Comencemos con esta sesión. Perfecto, ya que como dices, estamos listos, vamos a empezar recordando lo que vimos la clase anterior. Como saben, hemos visto que todas las mujeres y los hombres de cualquier edad, en particular las niñas y los niños, tienen los mismos derechos humanos y que las diferencias que puedan existir entre ellos de cualquier tipo no deben ser motivo para tratar de forma desigual a las personas. ¿Qué piensas, Ale? Así es. Yo como niña tengo los mismos derechos que Raúl como niño. Y yo como niño tengo los mismos derechos que Alejandra como niña. Así es, muy bien. También hemos aprendido que las diferencias físicas y biológicas no deben ser utilizadas para dar un trato desigual y discriminatorio a las mujeres y los hombres, incluidas las niñas y los niños. Por eso es importante que María. Es importante identificar cuando a alguien se le trata por un estereotipo de género. Hay que evitar su uso y cambiar a un trato respetuoso e igualitario para todas y todos. Sí, porque los estereotipos de género causan desigualdad y discriminación. Exacto. Así es, Raúlito, lo que provoca que las personas no puedan contar con el mismo trato o tener las mismas oportunidades. La desigualdad y la discriminación son como unos monstruos ¡uah!, que afectan el desarrollo de todo el potencial de las personas. Y por lo que veo han estado repasando sus clases de formación cívica y ética, ¿eh? Claro que sí, maestra. Sobre todo hemos hecho los retos a favor del respeto de los derechos en nuestra casa y en nuestra escuela. Sí, es cierto. Hemos aprendido muchas cosas, también para lograr una mejor convivencia escolar y familiar. Muy bien, todo sea por construir una cultura de derechos humanos y de paz. Maestra, ¿Qué pasó? ¿y qué veremos hoy? Ya quiero aprender algo más. Sí, yo también. Sí, pues el día de hoy tenemos como objetivo elaborar algunas propuestas para combatir a los monstruos. ¿Cuáles monstruos? No, ¿dónde? ¡Ay, me espantaste! Perdón, quise decir para combatir la discriminación y la violencia hacia las mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad de respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad. ¡Uy! ¡Qué bueno! Porque yo de eso tengo muchas preguntas. Sí, yo también. Pues entonces, ¿qué les parece si empezamos con sus preguntas? Estoy segura de que muchos de los que nos ven en casa pueden tener exactamente las mismas preguntas que ustedes. Ay, ¿saben qué? No es que ya viniéramos preparados, maestra, pero Raúl y yo traemos algunas preguntas por escrito. Sí. Bien, a ver. A ver. Oye, mira, de lo que estoy empezando a ver son unas preguntas muy interesantes. Ajá. Sí. Es que así no se nos va el hilo, maestra. Porque no nos puede ayudar también pues a saber más. ¿Así es? Maestra, ¿las podemos pegar en el pizarrón? Sí, Por María favor. ya nos está ayudando aquí a pegarlas en el pizarrón. Ya me había adelantado, Sí. Raúl, porque empecé a verlas y están muy buenas. María es muy prevenida. Así es. Entonces vale mucho la pena que las empecemos a pegar. ¡Qué divertido! ¿Sí? Entonces, podemos empezar con... Sí, a ver, si quieren yo voy Estándares. leyendo algunas, ¿sí? A ver. A Miren, ver. por ejemplo, va la primera. ¿Por qué las niñas, las adolescentes y las mujeres sufren discriminación?
¿Qué formas de discriminación sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres? Y son muy buenas preguntas, Alejandra. Yo puse otras dos. Por ejemplo, ¿quién tiene la obligación de evitar la discriminación que sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres? Y también tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos contribuir para que las niñas, las adolescentes y las mujeres no sean discriminadas? Uy, eso está muy bien, Raúl, porque además, de entender por qué pasa, hay que aprender qué se puede hacer para que ya no suceda. ¿Está bien, maestra? Así es, muy bien. Ya están las preguntas aquí y pues está todo listo y vamos a reflexionar sobre ellas. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué las niñas, las adolescentes y las mujeres sufren discriminación? Y es que debemos reconocer que todas las personas podemos en algún momento de la vida ser discriminadas y también que quizá nosotros mismos hemos discriminado alguna vez a alguien. Cuando hablamos de la desigualdad de género, esta afecta tanto a las mujeres y a los hombres, sin embargo, afecta de forma más profunda a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas y también a las adultas mayores, solo por el hecho de ser mujeres. En nuestra sociedad existen ciertas estructuras e ideologías, prácticas y funcionamientos institucionales que reproducen y perpetúan la discriminación o exclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, lo que debemos cambiar son esas ideas y prácticas, maestra. Así es, Alejandra, y no solo estadísticas, sino hechos reales. Y te voy a presentar la siguiente historia que seguro te ayudará a ver más claramente esta situación. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No me había puesto a pensar eso. Quiere decir que quizá existen muchos nombres de científicas, artistas, creadoras de muchas cosas que no conocemos porque en su momento no tuvieron igualdad de oportunidades. Así es. O tuvieron que firmar con su nombre masculino para que su trabajo pudiera ser tomado en cuenta. Uy, ay, no, eso está muy mal. Pero eso ya no pasaría en estos tiempos, ¿verdad, maestra? No, como hemos dicho, siempre hay que trabajar en conjunto y unidos como sociedad para que eso ya no siga pasando. Y esto se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Qué formas de discriminación sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres, en particular por ser mujeres? Y bueno, las niñas, las adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores sufren discriminación por ser mujeres, pero a esta discriminación se les suma por su edad o alguna condición, como puede ser una discapacidad, lo que puede sumarse a otras razones. ¿Cuál crees que sea un ejemplo, María? Yo creo que un ejemplo es cuando por ser niñas se les obliga a callar, a no participar ni a tomar sus propias decisiones y que además por su corta edad se crea que no saben o no entienden nada y se les limita aún más sus derechos. ¿Qué? O como vimos en la sesión anterior, que
por ser mujeres no se les respete su derecho a trabajar ni su derecho a un salario digno. Ay, híjole. Maestra, pero en mi escuela van niñas y niños a estudiar y en mi salón de clase las niñas participan mucho, opinan y tienen buenas ideas y también muchas soluciones a los ejercicios que nos dejan de tarea. Y bueno, yo estoy aquí con usted, con María y aquí igual que Raúl. Sí, eso sí es cierto. Así es, Alejandra, las niñas tienen derecho a participar, a expresarse, tanto sus ideas y opiniones, y que éstas sean respetadas como las de los demás niños o cualquier otra persona. Maestra, en mi escuela también las mujeres, las niñas y las adolescentes participan en todas las actividades. Eso es muy bueno, Raúl. ¿Tú qué opinas, María? Está muy bien que sus escuelas, como en muchas otras escuelas del país, la participación y aportaciones de las niñas, las adolescentes y en general de todas las mujeres se hagan cada vez más evidentes. Maestra, A ver, tengo algunas ideas sobre la siguiente pregunta. adelante, Raúl, dinos. Bueno, ¿cómo podemos contribuir para que las niñas, las adolescentes y las mujeres no sean discriminadas? Yo me acuerdo que en mi libro de texto de formación cívica y ética que tengo aquí de 6º grado en la página 75, señala algo muy importante. ¡Ay, no! Yo no traje mi libro. Ay, no te preocupes, Ale. Yo te comparto del mío, mira. ¡Qué bien! A ver. Ok, Aquí ¿y está qué el mío. ideas de tu libro de texto rescatas, Raúl? Bueno, ahí en esa página yo me acuerdo muy bien que dice que aunque, como dice usted, maestra, aún existe la discriminación hacia las mujeres, pero ha habido avances muy importantes para construir una mayor relación igualitaria. O sea que sí se puede y que está en nuestras manos. Como niños y niñas, las niñas y los niños podemos hacer muchísimo a favor de los derechos. Sí. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece si leemos esta parte de la página 75 que nos comenta Raúl y nos va a ayudar María a leerla, ¿vale? Sí. Así es. Exacto, Ale. Pongan mucha atención. Dice así. Combatimos la discriminación hacia las niñas y mujeres. A lo largo de la historia, ha habido prácticas asociadas con la discriminación de las mujeres que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Como consecuencia de la discriminación, se les limita el acceso a la educación y a la salud, a los derechos laborales, así como su participación ciudadana. Estas formas de discriminación reflejan la desigualdad de género que afecta directamente a niñas y mujeres. No obstante, en diferentes lugares del mundo, las sociedades han avanzado en el combate a estas formas de discriminación mediante acciones que favorecen la construcción de relaciones igualitarias y del reconocimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en condiciones de igualdad. Muy bien, pues precisamente es esto que nos comentabas, Raúl. Está en nuestras manos. Afortunadamente, hoy en México y en otros países existen gobiernos, autoridades, servidoras y servidores públicos como mujeres, hombres, interesados en rechazar la violencia y defender los derechos humanos de todas las personas. Y eso responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería, María? Sería, ¿quién tiene la obligación de evitar la discriminación que sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres? Luego de lo que hemos visto, creo yo ya saber la respuesta. A ver. Creo que yo también. ¿De quién es entonces? ¡De todos nosotros! Bien, eso es nuestra responsabilidad participar activamente en los cambios que nuestra sociedad necesita, cambiar nuestras propias actitudes también y conductas negativas por otras más respetuosas que reconozcan la dignidad de todas las personas. Hoy, todas las personas tenemos la obligación de evitar la discriminación y la violencia.
así como la de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas, por supuesto, las niñas y los niños. Ya me acordé, maestra, me acordé de algo. A ver, ¿de qué te acordaste, Alejandra? De que en mi libro de texto de formación cívica y ética de sexto grado, también nos cuentan de una niña que realizó una acción a favor de la no discriminación de las niñas afrodescendientes. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¡Ya me acordé! Marley Díaz. Sí, es estadounidense y tenía 13 años cuando se dio cuenta que había pocos libros que hablaran de personas como ella. Así que organizó una colecta de libros cuyos protagonistas fueran chicas afrodescendientes. ¡Wow! Y es que hay muchas cosas por hacer. Ella es una niña que hizo una acción positiva para dar a conocer la presencia y el papel fundamental de niñas afrodescendientes en los libros de texto. Muy bien. ¿Y qué les parece que damos lectura a esta parte que nos dice Alejandra? Entonces en su pantalla les va a aparecer este texto de Marley Díaz y nos va a ayudar nuevamente María a leerlo. Por supuesto, dice Marley Díaz. Lanzó una campaña llamada 1000 Black Girl Books en 2015 con el objetivo de recolectar 1000 libros para donar a niñas negras. Buscaba que en los libros las protagonistas fueran niñas negras como ella y no solo personajes secundarios. Ella misma lanzó su libro Marley Díaz lo ha hecho. Así que tú también puedes. Exacto. Claro, Marley Díaz es toda una activista, ¿eh? ¡Wow! Sí, un activista es alguien que hace mucho ejercicio, ¿verdad? No, Raúl, no es eso. Una persona se le denomina activista cuando se dedica a realizar diversas actividades, acciones o movimientos a beneficio de su comunidad o a favor de una causa social o de los derechos humanos. ¿Verdad, María? Así es, y recuerden que no necesitan ser famosas o famosos para generar propuestas a favor de su escuela, de su colonia o su país. Ustedes con sus retos, por ejemplo, pueden hacer la diferencia en su entorno y todo comienza con pequeñas acciones. ¿Se les ocurre otras acciones que puedan hacer a favor de la igualdad y no discriminación de niñas, adolescentes y mujeres? A ver. Yo creo que puede ser... ¡Ah! Sí, ya sé. Si veo que alguien no trata con respeto a alguna compañera de mi clase, pues yo creo que es importante hacerle ver a esa persona que está muy equivocado. De esta forma yo creo que podemos promover el respeto y no solo en palabras. Bien, también en acciones. ¿Qué más, Ale? Bueno, a mí se me ocurre escuchar y poner atención a las opiniones de mis compañeras y compañeros. Ah, y también no juzgar a nadie por su apariencia o su manera de ser o de pensar. Sí, y de esta forma vamos a aprender de los demás y vamos a poder saber muchas más cosas. Sí, eso. Estoy muy de acuerdo contigo, Raulito. Perfecto, han hecho muy buen trabajo de equipo, tanto Raúl como Alejandra, y creo que se pueden llevar a cabo en el aula acciones a favor de las relaciones iguales, respetuosas y solidarias, y con ello construir una convivencia escolar positiva. Y sobre eso que han dicho de saber más, recuerden que hay que promover el conocimiento de la labor de las instituciones que trabajan a favor de los derechos humanos. Y es necesario conocer nuestros derechos humanos y saber a qué instituciones podemos acudir en caso de sufrir o conocer algún caso de discriminación. Así que comparte esta información con tus amigos y familia, por si tienen dudas o saben de algún caso de discriminación con el que les puedan ayudar. Y yo quiero darles un ejemplo de cómo podemos combatir la discriminación en distintos ámbitos. A ver, ¿cómo? Yo, por ejemplo, les voy a contar un caso que a mí me pasó y otro que yo presencié. A ver. Cuando yo estaba comenzando a trabajar, me acuerdo que pues este ambiente de las producciones suele estar lleno de pues hombres. Y las personas, mujeres que nos dedicamos a la producción, somos así, poquititas. Y me acuerdo un día
que yo quería ayudar a mis compañeros de producción a cargar unas cajas, pero estaban pesadísimas. Y entonces les decía, yo les ayudo. Y me decían, no, porque eres niña. ¿Cómo? Y yo decía, pero si me ejercito y también hago pesas, y claro que puedo levantar las cajas. Y me decían, no, eres débil. Ahí déjalas. Ahí vendrá alguien a levantar esas cajas. Qué mal, qué mal. Muy mal. Y entonces yo me enojé. Mal hecho en ese momento. Y entonces dije, pues yo levanto las cajas, ¿cómo de que no? Y me fui derecho sobre las cajas. Las quise levantar. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Las levantaste? No pude. Ay. Efectivamente estaban muy pesadas. Y entonces después se acercaron conmigo y platicaron y me dijeron, no es discriminación, lo que pasa es que nosotros ya habíamos intentado levantar esas cajas y vimos que en realidad estaban muy pesadas y se necesitan de 2 personas para poderlas levantar. Entonces yo lo que hice fue platicar con ellos y decirles, la razón que ustedes me daban era real, son muy pesadas las cajas. La explicación que me dieron, pues esa estaba mal dada. No es porque yo sea niña, es porque están tan pesadas que necesitamos de 2 personas para poderlas cargar. Y entonces les expliqué a mis compañeros. Lo que se tiene que hacer es explicarme que necesitamos de 2 personas. No dar una razón que en realidad esté promoviendo la discriminación de género. Claro. Y otra que yo vi fue ya también hace mucho tiempo cuando yo era estudiante, que había una niña que decía, yo quiero ser presidenta. Y le decían, ay, pero las mujeres nunca son presidentas, eso solamente son los hombres. Hasta que una maestra de Derecho dijo, si ella se lo propone y estudia mucho y está todos los días atenta y trabaja con mucho ahínco, puede lograr lo que quiera. Así que ya lo saben, pueden ser lo que quieran y todos debemos promover a que podamos decidir con libertad nuestra vida laboral. Esas eran las experiencias que yo les quería Me contar. encantaron tus experiencias. Muy Y a veces son bien. problemas de comunicación también, ¿verdad? Exacto. Exacto, es precisamente lo que yo les iba a comentar, que muchas veces necesitamos de este diálogo para poder comunicarnos con otras personas y poderles dar a entender nuestro punto de vista y también que ellos puedan respetar y darnos esta explicación, como María lo decía, de las cajas. No era que no pudiera por ser niña, sino que era otra explicación diferente. Entonces debemos de comunicarnos muy bien para resolver este tipo de conflictos y también este tipo de discriminación y de violencia que también nosotros podemos reproducir, pero como dijimos es muy importante cuidar la dignidad y los derechos humanos de todos y de todas, como ustedes lo han hecho el día de hoy. Exacto. Y a mí ya nada más me queda agradecerles. Muchísimas gracias por esta sesión, Eli. Gracias, muchas gracias a usted. Estoy muy contenta de darme cuenta de que Raúl puso mucha atención también en sus clases y también Alejandra. Claro. Sí, pusimos. También supongo que ahí en sus casas, tanto los niños y las niñas, todos los alumnos y alumnas han aprendido muchísimo sobre esta asignatura de formación cívica y ética. Muchas felicidades y pues hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. ¿Qué les parece si antes de despedirnos hacemos un resumen rapidísimo de todo lo importante que aprendimos hoy? Sí. Claro que sí, muy bien. A ver, ¿quién quiere empezar? Sí, yo. A ver. Sí, para mí fue importante aprender que cada uno de nosotros podemos realizar diferentes acciones a favor de nuestra escuela, de nuestra comunidad y también de nuestro país. Muy bien. Y yo voy a decir también, yo voy a continuar con mis retos de cómo respetar las opiniones de mis compañeras de clase y trabajar en equipo con ellas en las tareas que me pongan mis maestras y mis maestros. Así es. Y yo también voy a llevar esas pequeñas acciones como las de Marly Díaz que pueden hacer grandes diferencias. Y que la responsabilidad de hacer los cambios en la sociedad para eliminar la discriminación y la igualdad, pues habrá que llevarlas a cabo y está siempre en nuestras manos, de todas y de cada uno de nosotros. Sí. Muy bien. Y también aprendí otra cosa, que yo por ser mujer puedo llegar a ser presidenta o tal vez a ocupar cargos importantes y que si hago muy bien mi trabajo, me deben pagar lo justo. Así que no descarto mi idea de algún día convertirme en abogada y tal vez, ¿saben qué? Hasta en jueza.
¡Wow! Sería increíble. ¡Bravo! Sí, muchas felicidades. Y porque todas las personas somos responsables en promover, proteger, respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las niñas y las mujeres. Les recuerdo que día a día, con nuestras actitudes y conductas, podemos hacer una gran diferencia en la convivencia escolar, familiar y social. Acciones positivas a favor de la igualdad y la no discriminación como parte de una cultura de derechos humanos y para la paz. Ahora te toca a ti. ¿Qué retos te pondrás a favor de los derechos humanos y la paz? Así es, y también piensa qué quieres ser tú cuando seas grande. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Gracias. María, también mi maestra. Muchas Sí. gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Combatimos la discriminación y la violencia hacia las niñas y las mujeres, de formación cívica y ética de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.